Hola, qué bueno tenerte aquí de nuevo en mi canal. Si no te has suscrito, te recomiendo que te suscribas. Hoy vamos a tener un tema interesante. Recuerda que soy Diana Isabel García, soy otorrinolaringóloga y soy laringóloga y fonocirujana. Vamos a hablar hoy de nariz. La nariz es una estructura muy compleja. Tiene una anatomía difícil o una anatomía que parecería que es sencilla, pero realmente está compuesta por varios elementos. Dentro de esos elementos, entonces tenemos unos elementos óseos y unos elementos cartilaginosos. Quiero contarte que esto que estamos viendo, la parte exterior de la nariz, pues es lo que más sobresale en nuestra cara y obviamente tiene unas funciones esenciales como la olfacción, como la respiración, el calentamiento, la humidificación del aire. También tiene unas propiedades inmunológicas por todas las estructuras adentro que posee. Pero vamos a hablar hoy de la parte externa. Entonces, ¿qué compone la nariz desde el punto de vista de lo óseo y de lo cartilaginoso? Digamos que la nariz externamente estaría compuesta por varios huesos. Entonces tenemos la apófisis ascendente del maxilar y el piso del maxilar que va a sostener entonces las estructuras internas de la nariz y también va a sostener el septo nasal. Tenemos la apófisis nasal del frontal, que sería lo que tenemos aquí arriba, y tenemos los huesos nasales propios. Esos huesos nasales propios son los huesitos que tenemos en esta zona. Luego tenemos unas estructuras cartilaginosas que se llaman cartílago lateral superior y cartílagos alares, y hay unos cartílagos accesorios que se encuentran aquí de manera lateral. Resulta que toda esta estructura que tiene distintas formas y que incluso nos hace vernos de ciertas maneras particulares y tiene incluso connotaciones raciales. Son diferentes las narices de los afrodescendientes, las narices de los asiáticos, las narices de los latinos, las narices de los nórdicos. Tienen unos rasgos particulares propios de la raza que a veces no son puros, sino que son mezclados y dan unas combinaciones muy lindas. Toda esa estructura nasal está sostenida básicamente por el septo, el tabique nasal o el septo nasal, que también es una estructura compleja. Hasta aquí todo bien, sabemos que tenemos esa parte externa. Recuerda suscribirte y sigue hasta el final para que veas qué podría pasar con tu nariz. Ahora tenemos entonces esa parte interna formada por el septo o por el tabique nasal, que está a su vez formada por una parte cartilaginosa y por una parte ósea. Esa estructura sostiene tu nariz, la sostiene en gran parte. Entonces, ¿qué pasa? Si viste un video que tengo que se llama hematoma septal, podrás entender esto, y si no lo viste, te recomiendo que lo mires. Acá te voy a dejar entonces en la cajita de información el link para que lo mires. Resulta que este tabique, este septo nasal que está aquí en el centro de la nariz, que sostiene estas estructuras, no tiene vasos directamente que lo irriguen, o sea, que lo nutren. Para que haya algo vivo y que tenga una función corporal esencial, necesita vascularización, necesita que llegue riego sanguíneo. Resulta que los cartílagos, el cartílago nasal, no tienen vasos directamente que le lleguen, sino que tiene un mucopericondrio, una mucosa, que es la mucosa que recubre los cartílagos y el hueso del septo nasal. Entonces, si hay algo que se interponga entre esa capa del que nutre con el cartílago, va a hacer que ese cartílago pierda propiedades, es decir, incluso desaparezca, y entonces se presente lo que enseguida te voy a mostrar. Bueno, permíteme mostrarte de una manera figurativa cómo sería el asunto del soporte de la nariz y de cómo es la nariz de manera figurada, como te digo. Entonces, supongamos que tenemos aquí toda la estructura que sostiene la nariz. Vamos a dar de cuenta que este es el septo nasal, estas dos aristas que tenemos acá, y que el resto de cosas que tenemos aquí arriba es los huesos nasales propios, los cartílagos laterales superiores, todo el asunto de la punta o del dorso de la nariz, mejor dicho, y de la punta nasal también. Entonces, ¿qué sucede si yo quito la columna vertebral o lo que sostiene esa estructura? Vamos a verlo. Se cae. Y eso es precisamente lo que pasa con la nariz. La nariz se cae y aparece lo que se llama la silla de montaje. Entonces, como viste, si esa estructura cae, entonces ¿qué va a pasar? Cae la nariz y aparece entonces ese fenómeno que se denomina en silla de montaje.
¿Eso por qué puede suceder? Puede suceder en el escenario, por ejemplo, donde hay traumas repetidos, entonces por eso vemos que los boxeadores o los peleadores de otros tipos de luchas como artes marciales muy mixtas, o por ejemplo los jugadores de rugby que reciben bastantes traumas a nivel nasal de manera constante o frecuente, pueden llegar a tener ese tipo de narices. Es común encontrarlas allí. Pero también puede ser fruto de infecciones. También puede haber infecciones que afecten este cartílago y que puedan dañar la estructura de la nariz. Y hay otra que es, por ejemplo, otras enfermedades reumatológicas, enfermedades autoinmunes también que afectan la vascularización, pueden llevar a eso. Y otra es el uso de la cocaína. Al usarse la cocaína es un potente vasoconstrictor. ¿Qué quiere decir esto? Un vasoconstrictor significa que cierra muchísimo los vasos, se altera la irrigación y como se consume y se usa de manera directa sobre la mucosa nasal, entonces lleva a una perforación y puede llevar a un daño como este. Estas entonces son las causas que llevarían a una perforación septal o una alteración del tabique nasal y darían como consecuencia una silla de montar, que así se llama esta deformidad, que en algunos pacientes puede tener algún tipo de tratamiento para mejorar un poco el aspecto físico. Ya sabes, sígueme, suscríbete, tengo también mi Instagram, acá se los dejo, déjame tus comentarios, es un asunto muy importante, dame tus likes.